Gente de YouTube, antes de iniciar, como comúnmente quería decirles que utilizar canciones de este usuario porque él me dio su permiso. La canción la dejo en la descripción junto a su canal por si quieren ver sus temas. Al final de los vídeos a los nuevos miembros, acceso al Discord del canal en una sección especial, próximamente, por solo la mitad de $1 americano, así que sin más que decir, comencemos. Pero antes quisiera invitarlos a unirse al Discord del canal, donde se debate sobre respectivos temas con respeto claramente, y además los miembros del canal que se unan tendrán acceso a un chat privado y también contamos con un chat general, y un apartado de ideas para que propongas tu idea que podría ser la próxima teoría de este canal. Ahora sí empezamos. Broly caminó hacia los Saiyajins, cada paso retumbando con una fuerza imparable. El aire alrededor de él se volvía cada vez más denso, como si el mismo infierno tuviera miedo de su poder. Bardock, Raditz y Nappa, a pesar de ser guerreros formidables, sintieron una presión abrumadora que los dejaba prácticamente inmóviles. El terror se reflejaba en sus ojos, pues nunca antes habían sentido una energía tan destructiva, una fuerza tan descontrolada. Bardock, el más experimentado de los tres, intentó mantener la calma, pero incluso él no podía evitar que su corazón latiera más rápido al ver la mirada furiosa de Broly. Raditz, en su inmadurez, no pudo evitar dar un paso atrás, sus músculos tensándose en espera de un ataque. Nappa, por su parte, no podía dejar de temblar, sintiendo que la vida le fluía lentamente del cuerpo con cada segundo que pasaba cerca de esa bestia incontrolable. Broly se detuvo frente a ellos, sus ojos fijos en los tres guerreros. Podía ver el miedo reflejado en sus rostros, y eso solo alimentaba más su furia. Sin embargo, no los atacaré de inmediato. En lugar de eso, su risa resonó en el aire infernal, una risa cruel y retorcida que solo acentuaba la monstruosidad de su poder. Los guerreros, como instinto de supervivencia, se transformarían en sus transformaciones más poderosas, que estas habrían sido devueltas al morir Kakarot. Pues la esencia de los guerreros robadas se unió a ellos nuevamente. Broly al ver esto dijo: ¿qué? ¿Ahora tienen miedo de mí? Su voz era baja, casi un susurro, pero cargada con una amenaza palpable. En ese momento Broly volvería al Super Saiyajin 4, pero grande sería su sorpresa al darse cuenta que este era mucho más fuerte en esa transformación antes de alcanzar el Super Saiyajin 5. Raditz, a pesar del pavor, intentó alzar la cabeza, pero sus palabras salieron entrecortadas, y se perdieron en el rumbo sin entenderse nada de lo que este dijo. Broly, de alguna manera, contuvo su impulso asesino. Miró a los tres guerreros, y en sus ojos brilló una chispa de reflexión. No era una chispa de bondad, sino más bien una visión perturbadora, la de la fuerza que aún quedaba en ellos, la de la lucha que podía ofrecer. Broly irritante, pero era una sonrisa amarga, llena de desprecio. No los mate, porque no merecen ese honor. Su voz resonó, y sus palabras quedaron grabadas en el aire. Sin más, giró sobre sus talones y se alejó de los Saiyajins, dejando a Bardock, Raditz y Nappa con la sensación de que algo había cambiado dentro de él. Además Broly les dijo: no sean imbéciles, Saiyajin no mata a Saiyajin, lo dijo riéndose. Broly los miró fijamente, su aura oscura y desbordante de energía infernal aún crepitando a su alrededor. La sangre de Kakarot todavía goteaba de sus manos, pero su mente ya estaba en otro objetivo. Su deseo de venganza no se había calmado con la brutal masacre del demonio divino. Ahora, su mirada estaba fija en algo mucho más grande: Goku. Los Saiyajins apenas podían mantenerse de pie, la presión del Super Saiyajin legendario aún los oprimía. Bardock, con el cuerpo adolorido pero con la mente aún afilada, entendió en ese instante que Broly no se detendría ahí. Raditz y Nappa intercambiaron miradas, ambos entendiendo que la oferta de Broly no era una simple invitación, sino una decisión de vida o muerte. Si de verdad odian a Kakaroto, si realmente quieren hacerle pagar, síganme. Encontraré la manera de salir de este maldito lugar, y cuando lo haga, ese insecto no tendrá dónde esconderse. Bardock apretó los puños, sintiendo una mezcla de rabia y duda. Raditz, por su parte, bajó la mirada, mientras Nappa simplemente tragó saliva, sabiendo que el odio hacia Goku, pero aún más grande, era el que sentía hacia Vegeta, que era lo único que le quedaba en su vida. Broly se detuvo por un momento, observando a los Saiyajins. Raditz y Bardock mantenían el silencio, sumidos en sus propios pensamientos, pero Nappa frunció el ceño y dio un paso adelante. Escucha, Broly, no me interesa Kakaroto. Su voz era firme, pero aún se notaba el peso del miedo en sus palabras. Mi verdadero odio no es hacia él sino hacia Vegeta. Broly alzó una ceja, intrigado por las palabras del guerrero calvo.
toda mi vida lo serví, lo seguí como un perro leal. Creí en su linaje real, en que algún día nos devolvería el honor a los Saiyajins y ¿qué hizo él? Me traté como basura. Me humilló. Me usé hasta que ya no le fui útil y luego me eliminó sin pensarlo 2 veces. Nappa apretó los dientes, su rabia brotando en su ki. Si alguien merece ser aplastado bajo nuestro poder, ese es Vegeta. Broly lo observa por unos instantes en silencio, su mirada afilada como la de un depredador analizando a su presa. Luego, dejó escapar una carcajada gutural, llena de desprecio. Me da igual a quien odien, siempre y cuando no interfieran en mi deseo de asesinar a Kakaroto. Dicho esto, continuó avanzando, con Bardock y Raditz siguiéndolo a la distancia. Nappa se quedó en su lugar unos segundos más, antes de apretar los puños y avanzar con ellos. Broly giró su mirada hacia los guerreros restantes del ejército de Karat. Sus cuerpos temblaban, algunos retrocedían con miedo, mientras otros intentaban reunir el valor para luchar. Pero era inútil. Con una sonrisa sádica, Broly dejó escapar una carcajada gutural. Antes de buscar la salida primero acabaré con todos estos debiluchos. El aire se volvió denso, la presión de su ki deformaba el suelo del infierno. Los guerreros de Karat intentaron huir, pero Broly desapareció en un destello y reapareció frente a ellos, arrancando la cabeza de uno con un solo movimiento. El resto no tuvo oportunidad. Broly se mueve como una bestia salvaje, destrozando cuerpos, quebrando huesos y reduciendo a sus presas a meros despojos de carne y sangre. Algunos imploraban piedad, pero sus súplicas solo parecían alimentar la diversión del Saiyajin legendario. Raditz, Bardock y Nappa observaban en silencio. Habían sido brutales en vida, habían participado en la aniquilación de mundos enteros, pero la escena que presenciaban ahora era algo completamente distinto. Esto no era guerra, no era venganza, era una masacre. Cuando todo terminó, el infierno quedó en completo silencio. Broly, cubierto de sangre, levantó la vista con una sonrisa torcida. La energía descomunal de Broly, potenciada por su transformación y la furia desatada, rompió la barrera que Karat había impuesto para ocultar su presencia y la de su ejército. La muerte del demonio divino ya la había debilitado, pero fue el poder abrumador de Broly lo que la terminó de hacer añicos. En la tierra, un escalofrío recorrió a los guerreros más poderosos. Goku de Dragon Ball Super, Goku de Dragon Ball Az y Vegeta se detuvieron en seco en pleno entrenamiento, sintiendo un ki tan colosal y salvaje que por un momento sus corazones se detuvieron. Goku Super estaría impactado por ese ki, nunca sintió un poder de esa magnitud tan brutal que aumentaba cada segundo. ¿Qué demonios es esto?, exclamó Vegeta, sintiendo la brutalidad de aquel ki descomunal. Goku de Dragon Ball Az frunció el ceño, reconociendo de inmediato aquella energía. Maldita sea, ¿es ese el ki de Broly? Goku de Dragon Ball Super frunció el ceño al escuchar el nombre Broly. ¿Qué demonios es eso?, preguntó, sin entender de qué hablaban. Goku de Dragon Ball Az y Vegeta lo miraron con seriedad. Broly es el Super Saiyajin legendario, dijo Vegeta, con un tono grave. Un monstruo con un poder infinito. Goku de Dragon Ball Az avanzando. Se daría cuenta que por esa pregunta era más que obvio que este no conocería a Broly en su dimensión impactándolo. Lo enfrentamos en nuestra línea temporal. Era una bestia fuera de control. Si realmente es él, y está en el infierno, algo muy malo está por ocurrir. Goku de Dragon Ball Super sintió un escalofrío. No recordaba haber enfrentado a alguien con ese nombre en su universo. Pero si ambos hablaban así de él, significaba que no era un enemigo cualquiera. Y si su energía era tan intensa que podía sentirla desde la tierra. Parece que vamos a tener problemas, dijo con una sonrisa tensa, sintiendo la adrenalina recorrer su cuerpo. Y más aún al hablar de esa manera tan atemorizante de él significaba que incluso Goku de AF parecía tomárselo con seriedad, lo que significa que este superaba al Super Saiyajin 5 de Goku. Los guerreros de la Tierra sintieron la creciente presión del ki de Broly acercándose. Era inconfundible. Aún desde la distancia, su energía se expandía como una ola de caos y furia incontrolable. Goku de Dragon Ball Az y Vegeta se miraron con seriedad, mientras Goku de Dragon Ball Super apretaba los puños, tratando de medir la magnitud del poder que sentía. Pero este no sería el único ki sentían, pues con el tiempo también estaban sintiendo unos kis, aunque no tan potentes como el de Broly. Estos lo seguían y Vegeta diría: esto es imposible, rápido reunamos a los guerreros de la Tierra, pues Broly no está solo. Esto no se siente bien, dijo Goku de Dragon Ball Super. ¿Ese tipo es realmente así de fuerte? No tienes idea, respondió Vegeta, con una expresión sombría. No sabiendo lo que se venía.
Sabiendo que el enfrentamiento era inevitable, los guerreros de la Tierra comenzaron a prepararse. Trunks y Goten, sin dudarlo, realizaron la danza de la fusión, brillando con un destello de energía hasta convertirse en Gotenks, quien apareció con una sonrisa confiada, pero con la seriedad de quien sabe que el enemigo al que se enfrentarán es distinto a cualquier otro. Poco después, surgió una nueva presencia en el campo de batalla. Era Gohan, quien había estado entrenando intensamente desde la desaparición de Goku de Dragon Ball AZ. Al ver a su hermano y a los demás guerreros listos para la pelea, solo dijo: "No importa quién venga, lucharemos juntos". Todos sintieron como la presión del ki de Broly se hacía cada vez más intensa. No quedaba duda, el Super Saiyajin legendario estaba en caminos. Mientras tanto, en el infierno, Broly avanzaba con una mirada sádica, con el cuerpo aún cubierto de la sangre de Karat y los restos de su ejército. Su aura era monstruosa, oscura y completamente desatada, con el Super Saiyajin 4. Raditz y Bardock lo siguieron en silencio, ambos con gestos serios, sin perder de vista cada uno de sus movimientos. Nappa, por su parte, parecía más inquieto, hasta que finalmente decidió hablar. "No me importa Kakaroto", dijo con frialdad. "Mi verdadero odio es contra Vegeta". Broly enfurecido le dijo que ya lo sabía y si se lo volvía a repetir él tomaría el destino que le esperaba a Kakaroto. Así Nappa quedándose callado con un profundo miedo. Los guerreros de la Tierra se mantenían firmes, con el viento agitándose a su alrededor por la pura presión de la energía que emanaban. Gotenks flotaba en el aire con los brazos cruzados, impaciente por la llegada del enemigo. Gohan permanecía serio, sintiendo el peso de la amenaza que se acercaba. Vegeta, con los brazos cruzados y el ceño fruncido, analizaba cada fluctuación de aquel aterrador ki que ahora era imposible de ignorar. Goku de Dragon Ball AZ y Goku de Dragon Ball Super intercambiaron miradas. Ninguno de los dos sabía con certeza qué tan fuerte se había vuelto Broly en el infierno y sin embargo eso es lo que más los aterraba porque aún estando en el infierno se sentía su ki bestial pero ambos sentían que la batalla que estaba por llegar no sería como ninguna otra que hubieran enfrentado. Los cielos comenzaron a oscurecerse, y el ambiente empezaba a ponerse tenso. Mientras tanto, en el infierno, Broly y los demás Saiyajines se mostraron frustrados al no encontrar una forma de escapar. La barrera que Karat había establecido se había roto con su muerte, pero aún así, el camino fuera del infierno no era sencillo. Los gritos de los guerreros caídos y la devastación causada por Broly habían llamado la atención de los demonios que gobernaban el inframundo. O mejor dicho, los guardianes del infierno. Viendo el caos que estos Saiyajines estaban causando, las fuerzas demoníacas comenzaron a movilizarse. Un gran ejército de entidades oscuras, lideradas por poderosos demonios carceleros, se dirigió hacia ellos con un solo objetivo: capturarlos y encerrarlos en las profundidades más oscuras del infierno. Broly miró con desdén sintiendo el poder de la horda que se acercaba. Bardock, Raditz y Nappa diciendo que, en ese momento Broly tuvo una idea sin necesidad de luchar en su Super Saiyajin 4 liberó un grito bestial. El grito de Broly resonó por todo el infierno, sacudiendo sus cimientos. Su energía descontrolada comenzó a extenderse como una onda de caos puro, impregnando la esencia misma de esa dimensión. Su transformación en Super Saiyajin 4 desató un torrente de poder oscuro e inestable que afectó las barreras que separaban el infierno del mundo de los vivos. Las grietas dimensionales comenzaron a aparecer en el aire, como fracturas en un espejo. El cielo rojizo del infierno se distorsionó, y los demonios que se acercaban se detuvieron de golpe, sintiendo cómo su propio dominio temblaba ante la furia del Saiyajin legendario. Bardock, Raditz y Nappa observaban con asombro mientras la energía de Broly rompía las cadenas invisibles que los mantenían atrapados. Broly, con una sonrisa siniestra, sabía que estaba cerca de encontrar la forma de escapar. Ahora, solo era cuestión de tiempo antes de que el caos alcancee el mundo de los vivos. Las grietas dimensionales se expandieron, y de ellas comenzaron a surgir cientos de almas oscuras, arrastradas por la oportunidad de regresar al mundo de los vivos. Broly, sin importarle las consecuencias, solo observaba con satisfacción cómo su caos desataba el verdadero infierno en la existencia misma. Desde las sombras emergieron figuras que habían sido desterradas y condenadas por sus crímenes pasados. Muchos eran viejos enemigos de Goku, guerreros sedientos de venganza que ahora tenían la oportunidad de ajustar cuentas. Se escuchaban risas sádicas, gritos de furia y el sonido de pasos resonando en la distorsionada dimensión infernal. Entre ellos, algunos de los guerreros más temibles que habían caído a manos de Goku a lo largo de los años comenzaron a materializarse.
El universo estaba a punto de enfrentar una crisis sin precedentes, y los guerreros de la Tierra aún no tenían idea del verdadero horror que se avecinaba. Los antiguos enemigos de Goku se miraron entre sí, midiendo la intensidad de la amenaza de Broly. Algunos dudaron, pues el aura del Super Saiyajin legendario era tan abrumadora que incluso los más sanguinarios se sintieron intimidados. Sin embargo, la sed de venganza era más fuerte que su miedo. Las almas más viles y poderosas del infierno, entre ellas antiguos tiranos, conquistadores y asesinos despiadados, comenzaron a agruparse alrededor de Broly. Cada uno tenía su propia razón para odiar a Goku y a los Saiyajin en general. Mientras tanto, Raditz, Nappa y Bardock observaban la escena con cautela. No confiaban en los guerreros que ahora se unían a Broly, pero tampoco podía hacer nada para detenerlos. Sabían que la situación estaba fuera de control. Broly, con una sonrisa sádica, miró a los recién llegados y dejó clara su advertencia. Nadie tocaría a Kakaroto antes que él. Si alguien intentaba arrebatarle el placer de acabar con su enemigo mortal, sufriría un destino mucho peor que la muerte, mirando a todos con una mirada seria. Los guerreros del infierno, aún con miedo latente por la presencia de Broly, aceptaron su advertencia de no interponerse en su venganza personal contra Goku. Sin embargo, su odio no solo se limitaba a él, sino también a todo su linaje ya Vegeta, su eterno rival. Al escuchar esto, Broly simplemente escuchó con desprecio y respondió que hicieran lo que quisieran. Para él, lo único que importaba era su propia venganza. Mientras tanto, la grieta entre el infierno y el mundo de los vivos se hacía más grande, y poco a poco, las almas malditas comenzaban a filtrarse hacia la tierra. Raditz, Nappa y Bardock observaban todo con una mezcla de interés y preocupación. En la Tierra, la tensión crecía con cada segundo. Los guerreros podían sentir cómo el número de presencias hostiles aumentaba de manera alarmante. No solo era el abrumador de Broly, sino también el de múltiples enemigos que habían sido derrotados en el pasado y ahora regresaban desde el infierno. Entre esas presencias destacaba el Ki de Cooler. Aunque para los guerreros actuales ya no representaba una gran amenaza en un combate individual, la posibilidad de que formara una alianza con otros enemigos peligrosos como él convertiría la situación en algo mucho más preocupante. Gohan, Gotenks y los demás guerreros comenzaron a prepararse. Sabían que la batalla no sería solo contra Broly, sino contra un ejército entero de villanos del pasado, unidos con un solo objetivo: venganza. Con un grito ensordecedor, Broly, desatando todo su poder en su forma de Super Saiyajin 4, comenzó a concentrar su energía en un punto específico de la dimensión infernal. La energía de su transformación fue tan intensa que la misma estructura de la dimensión comenzó a romperse. Las barreras que separaban el infierno de la tierra se quebraron bajo su fuerza brutal. Con cada explosión de su ki, la grieta en el espacio-tiempo se hizo más grande, hasta que finalmente un portal colosal se abrió, uniendo ambos mundos. La atmósfera vibraba con la mezcla de energía infernal y la presión de los guerreros que se preparaban para cruzarlo. Los guerreros que seguían a Broly, incluido el ejército de villanos que habían resurgido del infierno, comenzaron a atravesar el portal, uno a uno, avanzando hacia la tierra. Mientras tanto, Broly permaneció en el centro de la energía que él mismo había desatado, mirando hacia el horizonte con una expresión que combinaba furia y un deseo absoluto de venganza. La tierra comenzaba a temblar con la llegada de los enemigos, y el cielo se oscurecía con la presencia de tan abrumador poder. Los guerreros de la Tierra, que esperaban un asalto inminente, se sintieron cada vez más presionados. Sabían que la batalla que se avecinaba sería una de las más grandes que jamás hayan enfrentado. Tan pronto como el portal se abrió por completo, los guerreros infernales comenzaron a atravesarlo. Con un rugido ensordecedor, las antiguas entidades y monstruos se desplegaron sobre la Tierra, y la devastación comenzó inmediatamente. Las primeras ciudades a las que llegaron fueron destruidas con facilidad. Los cielos se oscurecieron con el humo, y la tierra tembló bajo el peso de las poderosas fuerzas que se desataban. A su vez, Broly, junto con los demás Saiyajines, quedó en un lugar apartado, observando el caos que se desataba a su alrededor. Sus ojos brillaban con una mezcla de desdén y satisfacción, sabiendo que la Tierra, el hogar de Goku, estaba a punto de sufrir el mismo destino que muchas otras veces había estado al borde de la destrucción. Sin embargo, lo que Broly observaba no era una simple invasión.
Era una venganza, algo personal, para poder finalmente derrotar al que había sido su principal enemigo, Goku. Los guerreros de la Tierra, encabezados por Goku, Vegeta, Gohan, Gotenks y los demás, se prepararon para el enfrentamiento, sabiendo que la amenaza era mucho mayor que cualquier cosa que hubieran enfrentado antes. Sin embargo, la llegada de los enemigos traía consigo una sorpresa que ni ellos esperaban. Broly, que ahora se encontraba en su forma de Super Saiyajin 4, se mantenía en silencio mientras observaba el caos que sus enemigos del infierno desataba. Su poder, combinado con el de los otros guerreros. Hasta que al fin vio a la distancia a los guerreros de la Tierra dirigirse ante él, Broly apenas vio cómo los guerreros se acercaban a él, sintió dos cosas: odio y emoción, porque este sabría que sería el torturador de Goku, además de que le tenía guardada una sorpresa. El aire se volvió tenso cuando Goku y los demás guerreros finalmente se plantaron frente a Broly y su grupo. Sin embargo, lo que más impactó a Goku no fue la imponente presencia de Broly, ni siquiera el enorme poder que sentía proveniente de los guerreros del infierno. Lo que realmente lo dejó perplejo fue ver a dos guerreros Saiyajins. Este reconoció inmediatamente a Raditz y a Nappa con facilidad, pero no reconocía al. El otro guerrero era aún más desconcertante. Su rostro, su complexión, todo en él era inquietantemente familiar, casi como si estuviera mirándose en un espejo, aunque con rasgos más rudos y una cicatriz cruzándole la mejilla. Goku frunció el ceño, sintiendo una extraña sensación en su pecho. No entendía por qué, pero algo dentro de él le decía que había una conexión con esos dos Saiyajins. Vegeta, por otro lado, miraba la escena con seriedad, ya que reconocía de inmediato a Nappa y a Raditz. Pero lo que lo dejó helado fue la presencia del otro guerrero. No podía ser. Bardock, el guerrero que en vida luchó hasta el final contra Freezer, estaba de pie junto a Broly, con una expresión dura y decidida. Aunque su corazón no estaba lleno de odio como el de Broly, su espíritu Saiyajin le hacía seguirlo hasta ese punto. Goku no sabía quién era, pero algo en su interior le decía que estaba a punto de descubrir una verdad que cambiaría su percepción de sí mismo para siempre. Mientras Goku y los demás enfrentaban la tensión de la inesperada reunión con Broly y los Saiyajins caídos, los guerreros infernales continuaban su destructivo avance por la Tierra. Ciudades ardían, y el caos se expandía rápidamente, pues los antiguos enemigos de Goku desataban su furia contra el mundo de los vivos. Ante esta amenaza, la orden fue clara. Gotenks Super Saiyajin 3 debía encargarse de erradicar al ejército de antiguos oponentes. A pesar de que en el pasado muchos de ellos fueron grandes amenazas, ahora no representaban un verdadero problema para Gotenks, quien había mejorado mucho desde la última vez que se enfrentó a ellos. Antes de que Gotenks pudiera lanzarse al combate, una presencia imponente apareció frente a él. El discípulo de Goku y la reencarnación de Majin Buu, descendió con firmeza, interponiéndose en su camino. No es necesario que luches, Gotenks. Yo me encargaré de ellos. El joven guerrero irradiaba confianza y determinación. Después del entrenamiento con Goku y de que éste se fuese contra los dragones malignos, sabría que algún día volvería y éste habría estado entrenando para demostrarle a su maestro su valor y su poder. Gotenks frunció el ceño, no muy convencido. ¿Tú solo? Vamos, estos tipos no son la gran cosa, pero no quieres ayuda. Pero no titubeó. Confía en mí. Goku, quien observaba la escena, asintió con una leve sonrisa. Déjenlo hacerlo. Ha entrenado duro para esto. Con la aprobación de su maestro, avanzó con determinación hacia el ejército de antiguos enemigos. Su mirada estaba fija en ellos, y su ki comenzó a elevarse de manera asombrosa. El combate estaba a punto de comenzar, y los guerreros infernales no tardarían en darse cuenta de que subestimarlo sería su peor error. La batalla comenzó de inmediato. Con una velocidad y ferocidad impresionante, avanzó contra los guerreros infernales, desatando una lluvia de ataques devastadores. Su poder era abrumador, y en cuestión de segundos, varios enemigos fueron erradicados, reducidos a cenizas antes de poder reaccionar. Sin embargo, entre la multitud de guerreros, tres presencias destacaban. Hildegard, el colosal monstruo espectral cuya inmensa resistencia y regeneración lo hacían difícil de eliminar. Metal Cooler, quien, a pesar de no ser el más poderoso, contaba con su factor de regeneración infinita, reconstruyéndose cada vez que lo destruía. Janemba, quien, con su realidad distorsionada y habilidades demoníacas, representaba el mayor peligro. Podía acabar con la mayoría de los enemigos con facilidad, pero la cantidad exorbitante de guerreros infernales comenzaba a ralentizarlo. No era una cuestión de fuerza, sino de estar rodeado por un ejército aparentemente interminable.
Hildegard lanzó un rugido ensordecedor y golpeó el suelo con su puño gigante, provocando una onda de choque que barrió con todo a su alrededor. Uub saltó para esquivarlo, pero en ese instante Metal Cooler apareció de la nada, atacándolo con un rayo de energía. Uub bloqueó el ataque, pero en ese momento, Janemba se teletransportó detrás de él, golpeándolo con su espada demoníaca y enviándolo al suelo. Uub se reincorporó de inmediato, su poder aumentando cada vez más. Aunque estaba en desventaja numérica, su determinación no flaqueaba. No importa cuántos sean, los venceré a todos. Mientras tanto, los demás guerreros, todo se volvería confuso. Goku de Dragon Ball Super apareció frente a todos, y los únicos que quedaron sorprendidos fueron los villanos. Raditz, Nappa y Bardock lo miraban con incredulidad, ya que no entendían cómo podía haber dos Kakarotos. ¿Qué clase de truco es este?, gruñó Raditz, apretando los puños con confusión y enojo. Bardock no dijo nada de inmediato, pero sus ojos se enfocaron en Goku Super. Había algo en él, algo diferente. Su postura, su mirada, no era solo otro Kakaroto. Mientras Nappa, al ver el doji naranjo de Goku, recordó cómo este fue el que lo humilló en su combate con el Kaioken apretando los dientes. Mientras tanto, Broly se mantenía en silencio, con una expresión de fastidio. Pues no era lógico que existieran ambos Gokus, además de que no podía sentir el ki del otro Goku que habría aparecido recientemente. Sin embargo, Goku de Dragon Ball Super se acercó a Bardock, su mirada se mantenía fija en él. ¿Quién eres tú?, preguntó finalmente. El guerrero Saiyajin lo observó con seriedad antes de responder. Soy Bardock, guerrero de clase baja del ejército Saiyajin. Goku sintió un escalofrío al escuchar ese nombre. Algo en su interior le decía que ese nombre no le era ajeno. La tensión en el campo de batalla iba en aumento, y en cualquier momento, la guerra entre Saiyajins y terrícolas contra Broly y los guerreros infernales estallaría. Raditz miró con burla y arrogancia a ambos Gokus, notando la expresión de confusión e impacto en sus rostros. Con una risa sarcástica, cruzó los brazos y les lanzó una mirada desafiante. No me digas que ni siquiera ustedes dos pueden reconocer a su propio padre. Las palabras de Raditz cayeron como una bomba en el campo de batalla. Ambos Gokus quedaron completamente atónitos, sus ojos se abrieron de par en par, y por unos instantes, el silencio reinó entre los presentes. Incluso Vegeta, que hasta ahora había mostrado indiferencia, frunció el ceño con incredulidad. Bardock es su padre, murmuró, sorprendido. A un lado, Gotenks perdió su postura confiada y retrocedió un poco, sin saber qué decir. Gohan sintió un profundo escalofrío recorrer su cuerpo. Padre, susurró Goku, completamente aturdido. Goku Super, por su parte, miró fijamente a Bardock, sintiendo que su mente intentaba procesar lo imposible. El peso de la verdad cayó sobre ambos Gokus como una tonelada de rocas. Raditz disfrutaba el impacto que había generado su revelación, mientras que Broly permanecía en silencio, sin interés alguno en el drama familiar. La tensión en el campo de batalla aumentaba. Mientras ambos Gokus aún procesaban la verdad sobre Bardock, Nappa apretaba los puños con furia contenida. Sus músculos se tensaban y su expresión se volvía cada vez más oscura. No me importa su estúpido drama familiar, rugió Nappa, su ki comenzando a elevarse de manera incontrolable. Todos se volvieron a mirarlo, pero el que más reaccionó fue Vegeta, quien cruzó los brazos con una sonrisa burlona. ¿Y qué vas a hacer, insecto?, dijo con su tono arrogante. No olvides cuál es tu lugar, Nappa. Siempre fuiste un simple soldado de clase alta, pero que solo servía para calentarme el asiento. Nappa apretó los dientes con rabia, su ki explotó de golpe, haciendo temblar el suelo bajo sus pies. Vegeta no parecía preocupado, sino más bien divertido. Tienes agallas al levantar la voz delante de un príncipe, pero no has cambiado en nada. Los demás Saiyajins miraban la escena con una mezcla de expectación y burla. Raditz esbozó una sonrisa sarcástica, mientras que Broly, con una expresión completamente indiferente, solo observaba en silencio. Nappa estaba al borde de perder el control. Pero lo que haría a continuación cambiaría todo. En ese momento Nappa recordaría todo lo que habría sufrido, cómo fue humillado por Vegeta y su entrenamiento infernal todas las veces que fue destruido para poder masacrar al maldito de Vegeta. Con un rugido desgarrador, su cuerpo se cubrió de un aura dorada y rojiza, su musculatura se expandió, y su cabello se alargó y tornó carmesí oscuro. Nappa había alcanzado el Super Saiyajin 4. Los guerreros quedaron en shock. Raditz abrió los ojos con incredulidad. No podría creer que este cayera en la provocación de Vegeta, mientras Gohan y Gotenks sintieron el peso de su ki, y ambos Gokus miraban la escena sin creer lo que veían.
Incluso Broly arqueó una ceja, sorprendido por el aumento de poder, pues por la furia de Nappa este tenía un poder aún más superior del que este demostró en el infierno. Pero Vegeta no tuvo tiempo de reaccionar. Nappa ya estaba sobre él. Un golpe brutal en el estómago lo hizo escupir saliva. Otro puñetazo en el rostro lo mandó contra el suelo, y antes de que pudiera levantarse, Nappa lo sujetó por la cabeza y lo estrelló contra la roca una y otra vez. ¿Ahora quién es el insecto, maldito? Los Saiyajins de su bando observaban con satisfacción. Nappa estaba torturando a Vegeta. Cada hueso crujía con cada impacto, cada grito de dolor hacía que Nappa se emocionara más. Pero en un instante, Vegeta consiguió zafarse. Su cuerpo estaba bañado en sangre y su ki se sentía inestable, pero sus ojos brillaban con furia asesina. ¡Maldito! Y entonces, Vegeta desató su poder. Su ki explotó como un estallido de llamas azules y rojizas. Su cabello se tornó carmesí, su musculatura se marcó aún más, sus ojos destellaban con una ira descomunal. Esto sorprendería a todos los guerreros, en especial a Goku Super, quien viendo la transformación de Vegeta, no pudo evitar sorprenderse. Vegeta también alcanzó su Super Saiyajin 4. Los dos guerreros se miraron fijamente, la tierra temblaba bajo su presión. Mientras tanto, Goku de Dragon Ball Super observaba la transformación de Vegeta con una mezcla de sorpresa y respeto. Nunca imaginó que Vegeta pudiera alcanzar una forma tan poderosa, fusionando el Super Saiyajin 4 con un toque de energía divina. Esto era un avance significativo para su entrenamiento, y aunque Vegeta no era un tan poderoso tan avanzado con el ki divino, esto en toda regla era un paso importante. Volviendo con la historia, Goku de Dragon Ball Super se sentía orgulloso de su amigo, pero también preocupado, ya que sabía que la batalla aún no estaba ganada. Aunque Nappa se veía abrumado, su poder no podía subestimarse. Había evolucionado a lo largo de los años y su fuerza era formidable. Vegeta y Nappa continuaron luchando ferozmente, con Vegeta dominando poco a poco. Sin embargo, Nappa, con toda su rabia acumulada, encontró una apertura y, en un último esfuerzo, lanzó una serie de ataques extremadamente destructivos, buscando dañar a Vegeta. Pero la agilidad y el control de Vegeta en su nueva forma le permitieron esquivar y contrarrestar cada uno de esos ataques con una precisión mortal. Raditz, con el resentimiento acumulado por años, estalló en furia al recordar las palabras de Nappa. Porque este le dijo de revivir a Raditz, pero Vegeta le diría que era un inútil estorbo mediocre, pues Nappa en el infierno le contaría lo que sucedió después de que este se murió. Raditz, consumido por la furia y el resentimiento, liberó todo su poder al máximo, alcanzando la forma de Super Saiyajin 2. Sus cabellos dorados chisporroteaban con electricidad, mientras su energía crepitaba en el aire. Aunque no estaba al nivel de Vegeta o Nappa en Super Saiyajin, su determinación y odio lo impulsaban a no retroceder. Vegeta apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando Nappa y Raditz se lanzaron sobre él al mismo tiempo. Nappa, con su colosal fuerza en Super Saiyajin 4, aplastó a Vegeta con un demoledor puñetazo en el abdomen, haciéndolo escupir saliva. Al mismo tiempo, Raditz apareció por un costado, golpeándolo en la mandíbula con una feroz patada, enviándolo volando hacia el suelo. Vegeta se recuperó rápidamente, pero la combinación de los dos guerreros lo mantenía a la defensiva. Aunque Raditz no era rival para él en términos de poder, su velocidad y ataques estratégicos servían para interrumpir sus movimientos, dejando espacio para que Nappa conectara golpes devastadores. ¡Malditos insectos! No son nada para mí. Rugió Vegeta, su energía explotando a su alrededor. Con un estallido de ki, Vegeta desató una onda expansiva que obligó a Nappa y Raditz a retroceder. Se limpió la sangre del labio y miró con una sonrisa de desafío. Reanudando su lucha, mientras tanto con los demás guerreros Gotenks, con su habitual arrogancia y confianza, cruzó los brazos mientras observaba a Bardock. Algo en él le resultaba extraño. «Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué nos miras así?», dijo Gotenks con una sonrisa desafiante, tratando de romper la tensión, pero Bardock no respondió. Su expresión seguía fría, como la de un guerrero que solo había conocido la batalla y la guerra. No había rastro de sorpresa en sus ojos al ver a los hijos de Kakaroto, solo una mirada analítica, calculadora, como si estuviera midiendo su fuerza. Gohan, en cambio, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Bardock no era como los demás Saiyajines que habían enfrentado antes. No era impulsivo ni arrogante, como Nappa o Raditz, ni salvaje y descontrolado como Broly. Era un soldado frío y despiadado, entrenado para matar sin dudarlo. «Ese hombre tiene una presencia inquietante», murmuró Gohan para sí mismo, sin apartar la vista de Bardock.
Gotenks, aunque aún confiado, también sintió la incomodidad en el aire. Bardock, sin decir una palabra, simplemente desvió la mirada y volvió su atención a la batalla entre Vegeta, Nappa y Raditz, como si la presencia de los hijos de Kakaroto no le interesara en lo más mínimo. Gotenks se sentiría algo frustrado y incómodo al ver cómo ese guerrero lo ignora. Gotenks, confiado en su velocidad y poder, se lanzó a toda velocidad contra Bardock en su forma de Super Saiyajin 3, buscando darle un golpe directo en el rostro. Pero, para su sorpresa, Bardock no solo esquivó el golpe con un simple movimiento de cabeza, sino que lo hizo sin esfuerzo, sin siquiera cambiar su expresión fría. ¿Qué demonios? ¿Cómo pudiste esquivar eso?, exclamó Gotenks, retrocediendo un poco con incredulidad. Bardock no dijo nada. Sus ojos afilados y su postura imperturbable daban la sensación de que no veía de Gotenks como una amenaza real. Gotenks, molesto por la indiferencia, aumentó su velocidad y desató una ráfaga de golpes con sus puños envueltos en un aura dorada. Su velocidad y fuerza eran abrumadoras, pero Bardock los esquivaba con movimientos mínimos, girando el cuerpo con precisión quirúrgica. No era más rápido, ni más fuerte, era simplemente mejor. Cada uno de sus movimientos estaba calculado a la perfección, como si pudiera leer cada ataque antes de que ocurriera. Gohan observaba con atención, sorprendido. Eso no es solo velocidad o reflejos, Bardock está esquivando los golpes con una técnica impecable. No gasta energía innecesaria y está usando el menor movimiento posible para evadir los ataques de Gotenks. Incluso por un instante el Goku de Dragon Ball Super se impactó, pues esas eran las bases del Ultra Instinto. Vegeta, aún en combate contra Nappa y Raditz, echó un rápido vistazo y frunció el ceño. Ese insecto no está desperdiciando ni una pizca de energía. Gotenks, frustrado por no lograr conectar un solo golpe, retrocedió y cargó una ráfaga de energía en sus manos. Veamos si puedes esquivar esto, gritó mientras lanzaba su ataque de múltiples fantasmas, desatando varios fantasmas explosivos que se dirigieron a Bardock con rapidez. Pero Bardock, con la misma calma, dio un salto hacia atrás y desapareció entre los fantasmas, moviéndose con una agilidad increíble entre ellos sin hacerlos estallar. Y antes de que Gotenks pudiera reaccionar, Bardock apareció detrás de él en un instante, con su mano apenas levantada, como si no le diera importancia al combate. Tienes poder, pero eres un niño jugando a ser guerrero, murmuró con frialdad. Antes de que Gotenks pudiera procesarlo, un solo golpe seco impactó su estómago, cortando su respiración de inmediato. Su transformación titiló por un segundo y fue enviado volando hacia atrás, aterrizando de rodillas y con la respiración entrecortada. Todos los presentes quedaron en silencio. Bardock, sin siquiera transformarse, había humillado a Gotenks en un solo movimiento. Gotenks, a pesar del golpe brutal que recibió, se levantó tambaleándose, limpiándose la boca y forzando una sonrisa desafiante, diciendo que este se confió y solo fue suerte. El rostro de Bardock se ensombreció. Sus ojos se llenaron de una furia fría y peligrosa. De repente, su poder explotó como una tormenta salvaje, su cabello se tornó rojo carmesí, su musculatura aumentó y su ki se desató con una violencia abrumadora. Te di una oportunidad y no la aprovechaste, gritaría Bardock con furia. Gotenks quedó paralizado por la presión de su poder. Su arrogancia se desmoronó por un instante. Anonadado, el guerrero fusionado no podría creer el poder de Bardock. Gotenks retrocedería con una risa nerviosa, pero antes de que pudiera reaccionar, Bardock ya estaba frente a él. Un puñetazo brutal se estrelló en su abdomen, doblándolo en seco. Gotenks intentó contraatacar, pero Bardock simplemente desvió su golpe con un ligero movimiento de su mano, como si fuera un insecto molesto. Entonces, sin darle tiempo a respirar, Bardock lo tomó por el rostro y lo arrastró a toda velocidad por el suelo, destrozando el terreno en una línea de destrucción. Cada golpe que lanzaba Bardock era bestial para Gotenks por la diferencia de poderes. Antes de que pudiera reaccionar, Bardock apareció sobre él y con un puñetazo lo mandó volando hacia el cielo, siguiéndolo de inmediato. En el aire, Bardock comenzó a golpearlo con tal ferocidad que cada impacto hacía que su fusión temblara, su energía inestable por el castigo. Eres un mocoso insolente. No vales ni el tiempo que estoy perdiendo contigo, rugió Bardock antes de lanzar a Gotenks de un rodillazo contra el suelo a toda velocidad, sacándole sangre de la zona que este conectó su rodillazo. El impacto creó un cráter masivo, levantando una cortina de polvo y escombros. Cuando la nube se disipó, Gotenks yacía en el suelo, completamente derrotado, su cuerpo lleno de heridas y su energía casi agotada. Estaba al borde de la muerte. Gohan y los demás miraban la escena con rostros serios y tensos. Gotenks
gritó Gohan, apretando los puños con rabia. Bardock descendió lentamente, mirando a Gotenks con desprecio. Gotenks, brutalmente herido, estaría totalmente desmayado e indefenso. En el instante cuando Bardock levantó su mano para acabar con Gotenks, alguien tomaría su mano. Bardock sintió una fuerte presión en su muñeca. Su mirada se desvió lentamente y vio la silueta de un guerrero imponente frente a él. Era Gohan, transformado en Super Saiyajin 4. Su cabello largo y rojo ondeaba con la brisa, su mirada era seria y decidida, y su agarre en la muñeca de Bardock era firme como una montaña. Si quieres acabar con él, primero tendrás que vencerme, dijo Gohan con voz fría y determinada. Bardock entrecerró los ojos, observando al guerrero que lo confrontaba. Podía sentirlo, este Saiyajin era diferente. Murmuró con curiosidad, viendo el nivel de poder que emanaba. Era un aura fuerte, controlada y refinada, muy distinta a la de ese mocoso insolente. Con un fuerte movimiento, Bardock retiró su mano de la de Gohan y dio un paso atrás, esbozando una leve sonrisa de interés. Gohan apretó los puños y su aura explotó en llamas doradas y rojizas. Su ki sacudió el terreno, agrietando la tierra bajo sus pies. Y sin decir nada ya sabrían lo que pasaría. En un parpadeo, ambos desaparecieron y el choque entre dos titanes estaba por comenzar. Besamos. Goku de Dragon Ball Super observó con horror cómo Bardock casi ejecutaba a Gotenks sin piedad. Su rostro se endureció y, sin pensarlo dos veces, volteó hacia Goku de Az con furia en sus ojos. Oye, ¿cómo puedes quedarte ahí sin hacer nada? ¿Ese es tu hijo o parte de él lo es? Bardock casi lo mata. Le recriminó Goku de Dragon Ball Super, claramente indignado por la brutalidad de Bardock y la aparente indiferencia de su contraparte. Goku de Az lo miró con calma, cruzándose de brazos, su expresión no mostraba arrepentimiento ni preocupación. Lo dejé, respondió sin inmutarse. El Goku del otro universo frunció el ceño. ¿Cómo que lo dejaste?, preguntó, sin comprender. Gotenks es fuerte, pero sigue comportándose inmaduramente y que se confía demasiado en la batalla. Si sigue con esa actitud, lo matarían sin dudarlo. Goku de Az giró su mirada hacia Gotenks, quien estaba apenas consciente, con su cuerpo golpeado y debilitado. ¿Le servirá como lección?, continuó. En el campo de batalla, la arrogancia no sirve de nada. Si quiere vivir, tiene que aprenderlo de la manera difícil. Goku de Dragon Ball Super apretó los dientes. Para él, la lucha era importante, pero dejar que alguien casi asesinara a su hijo para darle una lección, eso era algo que jamás haría. Pero pudo haber muerto. Exclamó. Goku de Az lo miró fríamente. Y si no aprende, la próxima vez sí morirá. Y no habrá nadie que lo salve. Hubo un silencio tenso entre ambos Saiyajins. Las diferencias entre sus mentalidades eran evidentes. Finalmente, Goku de Dragon Ball Super suspiró pesadamente, pero sabía que no cambiaría la forma de pensar de su otra versión. Aún así, en su corazón, no podía aceptar ese tipo de lógica. Pero no había tiempo para discutir. El verdadero combate apenas estaba comenzando. El choque entre Bardock y Gohan era brutal. Ambos Saiyajins se golpeaban con tal intensidad que el aire vibraba con cada impacto. Bardock, en su forma de Super Saiyajin 4, mostraba una ferocidad increíble, realmente era la clara representación de lo que era un verdadero Saiyajin. Por otro lado, Gohan no se quedaba atrás. Su entrenamiento lo había convertido en un guerrero excepcional, y su poder en Super Saiyajin 4 se combinaba con su increíble destreza en combate. Después de su lucha contra Saiko, que quedó al borde de la muerte, decidió entrenar cada parte de su cuerpo severamente, no se permitiría nuevamente ser débil. Los dos guerreros desaparecían y reaparecían en el cielo en medio de un torbellino de explosiones doradas y ráfagas de ki. Bardock lanzó un rápido giro con su pierna derecha, buscando golpear a Gohan en el rostro, pero este lo bloqueó con el antebrazo, impulsándose hacia atrás para ganar espacio. Sin embargo, Bardock no le dio respiro. Se abalanzó sobre él con una feroz lluvia de puñetazos y patadas, forzando a Gohan a esquivar a toda velocidad. No lo haces nada mal, chico, gruñó Bardock con una sonrisa sádica, disfrutando el combate. Gohan entrecerró los ojos. Podía sentirlo, Bardock no solo luchaba con fuerza, sino con una precisión increíble. Había pasado meses, años, incluso siglos en el infierno al no existir el tiempo, que este aprovechó perfeccionando su técnica, cada uno de sus movimientos tenía un propósito. No desperdiciaba ni un solo golpe. Lo mismo digo, respondió Gohan, agarrando los puños de Bardock con ambas manos. En ese instante, los músculos de Gohan se tensaron y, con un grito feroz, lo lanzó lejos con una poderosa onda de ki que lo hizo chocar contra una montaña. El impacto hizo temblar toda la zona.
Sin embargo, Bardock emergió de entre el polvo con una sonrisa oscura, limpiándose la sangre de la frente. Interesante, no solo eres fuerte, también sabes usar bien tu poder, dijo con una mirada intensa. Gohan aumentó su ki, listo para la siguiente ronda. El combate estaba lejos de terminar. El combate entre Bardock y Gohan se intensificó a niveles extremos. Cada golpe hacía temblar el suelo, las ondas de choque devastaban el área a su alrededor. Bardock y Gohan se golpeaban con una brutalidad increíble, pero sin perder la técnica. Bardock conectó un puñetazo en el rostro de Gohan, haciéndolo retroceder, pero Gohan no se quedó atrás. Se inclinó levemente y lanzó un rodillazo directo al estómago de Bardock, sacándole el aire. Ambos Saiyajins desaparecieron en un instante, iniciando un feroz intercambio de golpes en el aire. Eran solo destellos dorados y carmesí chocando a una velocidad impresionante. Vamos, muéstrame más de lo que tienes. Disfrutando realmente del combate, gritó Bardock con una sonrisa desafiante, lanzando un gancho ascendente. Gohan lo bloqueó con el antebrazo y giró sobre su propio eje, golpeando a Bardock con una patada giratoria que lo mandó al suelo con un estruendo ensordecedor. El impacto levantó una gran nube de polvo, pero Bardock emergió de los escombros como si nada. Su mirada mostraba emoción pura, disfrutando la pelea. Eres fuerte, muy fuerte, admitió Bardock, limpiándose la sangre de la boca. Gohan se preparó en posición de batalla, su ki brillaba con intensidad. Tú también. Abalanzándose nuevamente en el combate. Mientras tanto ambos Gokus estaban con una mirada el uno contra el otro, pero en ese momento Broly, sin poder contener su paciencia, atacaría. Broly lanzó un golpe devastador que impactó el suelo, causando un cráter gigantesco. Ambos Gokus saltaron hacia atrás, esquivando el ataque con precisión mientras lo miraban con seriedad. Broly, envuelto en su ki verde y dorado, no pudo contener su furia y atacó sin piedad. Al ver a ambos Gokus, si apenas podía ver uno, no pudo con la presencia de ambos. Parecía una cruel jugada de la vida al tener dos versiones de las personas que más odiaba. Antes de que Broly pudiera continuar, Goku de Dragon Ball Super apareció a su lado y le lanzó una patada al rostro, desviándolo momentáneamente. Broly se giró rápidamente hacia él, lanzando una ráfaga de puñetazos brutales. Goku de Dragon Ball Super esquivaba por milímetros, pero el poder destructivo de Broly era tan grande que cada golpe errante causaba explosiones masivas en el terreno. Goku de AF aprovechó el momento y golpeó a Broly en la espalda con una poderosa onda de ki, haciendo que este se tambaleara. Sin embargo, Broly solo se rió mientras su poder seguía aumentando. Ambos Gokus se prepararon para lo peor, porque la verdadera batalla contra Broly apenas estaba comenzando. Goku de Dragon Ball Super dio un paso al frente, con una sonrisa desafiante. Su emoción por enfrentar a Broly era genuina, además de que en su dimensión nunca conoció a este increíble guerrero. Y quería probar hasta dónde había llegado su poder. Goku de AF lo observó con interés, cruzándose de brazos, aceptando su petición, pero le advertiría tener cuidado pues Broly era conocido por su brutalidad y sadismo. El aura azulada de Goku de Dragon Ball Super comenzó a envolver su cuerpo. Su cabello y ojos tomaron un tono azul intenso mientras su poder se elevaba con una intensidad abrumadora. La transformación en Super Saiyajin Blue iluminó el campo de batalla con su energía divina. Broly lo miró con una sonrisa salvaje, sin inmutarse por el cambio de poder de su oponente. Su instinto de batalla le decía que este guerrero tenía algo especial, algo que lo hacía diferente. Goku de Dragon Ball Super adoptó una postura de combate firme, listo para enfrentar a la leyenda viviente que tenía enfrente. El viento se tornó más denso, la presión del ki de ambos guerreros hacía temblar la tierra. Sin más palabras, la batalla entre Goku de Dragon Ball Super y Broly estaba a punto de comenzar. Goku de Dragon Ball Super mantenía una leve sonrisa de confianza mientras analizaba a Broly. En su mente, había enfrentado a Vegeta en su forma de Super Saiyajin 4 y creía que podía manejar un oponente con un poder similar. Su experiencia con la transformación de Vegeta le hacía pensar que podría leer los movimientos de Broly con facilidad. Pero ese sería su error. Broly no era Vegeta. No era un guerrero calculador ni un estratega metódico. Su poder no seguía un patrón predecible ni se basaba en técnicas refinadas. Broly era un huracán de destrucción, un monstruo cuya energía aumentaba sin límites, sin necesidad de control. En un instante, Broly desapareció de la vista de Goku de Dragon Ball Super. Antes de que pudiera reaccionar, sintió un impacto brutal en el estómago, seguido de un puñetazo ascendente que lo lanzó por los aires. El aire se le escapó de los pulmones mientras su cuerpo giraba en el aire sin control. La confianza de Goku se desvaneció al instante.
Apenas había comenzado la pelea y ya entendía su error. El impacto de los ataques de Broly y la repentina seriedad de la batalla hicieron que todos los combates se detuvieran. Tanto los guerreros de la tierra como los guerreros infernales quedaron en silencio, observando con atención el enfrentamiento entre Broly y Goku de Dragon Ball Super. Incluso los Saiyajin renegados, que hasta ese momento seguían sus propios conflictos, dirigieron su mirada hacia la batalla que estaba a punto de desatarse. Aprovechando la distracción, Uub lanzó un último ataque con toda su fuerza, erradicando a Metal Cooler, Hildegard y Janemba en un solo golpe devastador. Sus cuerpos fueron reducidos a nada mientras Uub caía al suelo agotado, respirando con dificultad. Había dado todo de sí para acabar con aquellos enemigos antes de que pudieran causar más estragos. Los guerreros de ambos bandos se reunieron en torno al campo de batalla, conscientes de que lo que estaban a punto de presenciar no era un simple combate, sino un choque de titanes. La batalla entre ambos guerreros se volvió cada vez más feroz. Goku de Dragon Ball Super, en su forma de Super Saiyajin Blue, lograba igualar el poder de Broly, pero el estilo de combate del Saiyajin legendario era completamente diferente a cualquier otro oponente al que se hubiera enfrentado antes. Los ataques de Broly eran brutales y salvajes, golpeando con una intensidad y ferocidad que Goku no podía anticipar con facilidad. Cada embestida de Broly era un terremoto de puro poder, sin patrones predecibles ni restricciones. Su instinto de batalla superaba cualquier táctica convencional, logrando impactar repetidamente a Goku con golpes devastadores que sacudían el campo de batalla. Goku trató de contrarrestar con su velocidad y técnica, esquivando y respondiendo con ataques bien calculados, pero la resistencia y el poder de Broly hacían que cada esfuerzo pareciera inútil. Mientras la batalla avanzaba, los guerreros que observaban no podían apartar la mirada. Esta pelea estaba lejos de ser una simple demostración de fuerza. La batalla entre Goku y Broly se volvía cada vez más violenta. Goku apenas lograba esquivar los ataques de su oponente, quien arremetía con una brutalidad sin igual. Cada golpe de Broly era como una explosión, rompiendo el suelo bajo sus pies y generando ondas de choque que sacudían el entorno. El odio de Broly hacia Goku nublaba su juicio, haciéndolo perder el control poco a poco. Su ki se desbordaba de manera descomunal, aumentando exponencialmente su poder. Su musculatura se expandía, sus ojos se llenaban de furia, y su energía se volvía aún más caótica. Aunque Goku no era el mismo al que Broly había enfrentado en su dimensión, su sed de venganza lo consumía. A pesar de la resistencia de Goku, la furia de Broly se hacía imparable. Sus ataques no solo eran brutales, sino que parecían volverse cada vez más letales, como si su cuerpo no tuviera límite para el poder. La atmósfera misma se distorsionaba con su energía desbordada, haciendo que la diferencia entre la razón y la locura se desdibujara en su mente. Broly atrapó a Goku por la pierna y comenzó a azotarlo contra el suelo con una fuerza descomunal. Cada impacto hacía temblar la tierra, levantando enormes cráteres con cada golpe. El cuerpo de Goku rebotaba como una muñeca de trapo ante la brutalidad de Broly, quien no se detenía, sumido en su furia descontrolada. Los gritos de Goku resonaban mientras su cuerpo era castigado sin piedad. Los guerreros observaban con asombro y tensión, pero quien más llamaba la atención era Goku de Az. Su expresión no era de preocupación ni desesperación, sino de extrañeza. Goku de Az comenzaba a notar algo. Su contraparte no estaba luchando con todo su poder. A pesar del castigo, su energía no disminuía de manera alarmante, y su expresión, entre los gritos de dolor, delataba algo más. Goku de Dragon Ball Super no solo estaba resistiendo, sino que estaba analizando a su oponente, probando su fuerza en medio del combate. En un instante, el aura azul del Super Saiyajin Blue se tornó rojiza cuando Goku de Dragon Ball Super activó momentáneamente el Kaioken. Su energía estalló como un relámpago y, con una velocidad que incluso sorprendió a Broly, lanzó un golpe brutal directo al abdomen del Saiyajin legendario. El impacto fue tan demoledor que Broly, por primera vez en la batalla, soltó un grito de dolor genuino. Su cuerpo se dobló por la fuerza del ataque, y la onda expansiva destrozó el suelo bajo ellos. Broly salió disparado hacia atrás, arrastrando su cuerpo por el terreno mientras su furia crecía aún más. Los guerreros observaron en silencio, impresionados por la fuerza de Goku. Pero Goku de Az mantenía su mirada seria, sabiendo que Broly no sería derrotado tan fácilmente. Broly temblaba de rabia mientras su energía aumentaba aún más, sus ojos se tornaban más salvajes y su sed de destrucción crecía sin control. Broly rugió con una furia descomunal mientras su aura verde esmeralda se expandía de manera descontrolada, haciendo temblar el suelo y el cielo.
Sus músculos se hincharon aún más, y su poder alcanzó su punto máximo en el Super Saiyajin 4. En un instante, contrarrestó el avance de Goku de Dragon Ball Super, bloqueando su próximo ataque con una facilidad aterradora. Antes de que Goku pudiera reaccionar, Broly lo atrapó por el rostro y lo estrelló brutalmente contra el suelo, creando un cráter masivo. Sin darle respiro, lo levantó nuevamente y lo lanzó contra una montaña cercana, destrozándola al instante. Los demás guerreros observaban en silencio, sintiendo la presión del combate. Vegeta apretó los puños con furia, mientras Gohan mantenía una mirada seria. Incluso los guerreros infernales se quedaron sin palabras ante el nivel de violencia en la batalla. Goku intentó levantarse, pero Broly apareció frente a él en un parpadeo, lanzándole un rodillazo directo al estómago, haciéndolo escupir sangre. Con una sonrisa sádica, Broly comenzó a torturarlo con una serie de golpes devastadores, disfrutando cada instante en que su enemigo sufría. Goku de Az observaba la escena con extrañeza, dándose cuenta de que Goku de Dragon Ball Super no estaba peleando con toda su capacidad. Había algo en su forma de luchar. Goku de Dragon Ball Super, con el cuerpo adolorido y cubierto de heridas, respiró profundamente mientras observaba el desastre a su alrededor. El suelo estaba destrozado, las ciudades en ruinas, y miles de vidas habían sido arrebatadas en medio del caos. Por primera vez en mucho tiempo, dejó de lado su placer por la batalla. Con una mirada seria y determinada, se dirigió a Broly. Su tono ya no era el de un guerrero emocionado por pelear, sino el de alguien que comprendía la gravedad de la situación. El aire a su alrededor comenzó a vibrar, y su expresión se volvió completamente serena. Sus heridas dejaron de sangrar y su cuerpo se relajó por completo. De repente, una luz plateada envolvió su cuerpo, y sus ojos brillaron con una intensidad única. Su cabello permaneció en su forma base, pero su aura plateada danzaba con una elegancia divina. Goku había alcanzado el Ultra Instinto. El cambio en su presencia era tan abrumador que todos los guerreros sintieron el peso de su poder. Vegeta abrió los ojos con sorpresa, Gohan y los demás sintieron un escalofrío recorrer sus cuerpos, y hasta el mismo Broly, cegado por la furia, pudo notar que algo había cambiado. Goku adoptó una postura relajada, con su mirada fija en Broly. Esta pelea debe terminar. Sus palabras resonaron con una tranquilidad absoluta, pero en su tono había una determinación inquebrantable. Mientras su contraparte lo miraba con satisfacción, este ya estaba comprendiendo que las peleas no lo eran todo. El ambiente se volvió pesado, la presión del ki de Goku con el Ultra Instinto era sofocante. Broly, quien jamás había sentido algo así, se quedó paralizado por un instante, con la respiración agitada y la mirada fija en su oponente. No entendía qué estaba viendo, pero algo en su instinto más primitivo le advertía que ese Goku ya no era el mismo con el que había estado luchando. Pero antes de que pudiera reaccionar, Goku desapareció de su vista. En un parpadeo, un golpe impactó el estómago de Broly con una fuerza indescriptible. El cuerpo del Saiyajin legendario se dobló por el dolor y, antes de que pudiera recuperarse, otro golpe brutal aterrizó en su rostro, enviándolo volando por los aires. El ataque no terminó ahí. Sin darle oportunidad de estabilizarse, Goku apareció a su lado y le propinó una ráfaga de golpes veloces, cada uno dirigido con una precisión quirúrgica. Sus golpes no solo eran poderosos, sino que atacaban los puntos más vulnerables del cuerpo de Broly, anulando su capacidad de reacción. Broly gritaba de dolor con cada impacto, su cuerpo siendo azotado sin misericordia. Los guerreros que observaban la batalla quedaron atónitos. Nunca antes habían visto a Goku pelear de esa manera, sin emoción, sin disfrute, solo pura eficacia y poder. El mismo Goku de Az miraba con seriedad, comprendiendo que el guerrero de la otra dimensión había dejado atrás su amor por la pelea en ese momento. Ahora estaba luchando con la única intención de terminar esto de una vez por todas. Broly intentó responder con un golpe desesperado, pero Goku lo esquivó con una facilidad insultante. En un instante, apareció detrás de él y, con un golpe en la espalda, lo estrelló contra el suelo, generando un cráter inmenso. Sin dejarle descanso, Goku descendió y colocó su mano sobre el pecho de Broly, cargando un devastador ataque de energía. Goku no le dio tregua. Su mirada se mantenía serena, pero sus movimientos eran despiadados. Broly trató de moverse, de levantar los brazos para defenderse, pero era inútil. Goku lo superaba en velocidad, técnica y precisión. Su cuerpo era una tormenta de golpes invisibles, cada uno explotando contra Broly con una intensidad abrumadora. Goku lo sujetó por el cuello y lo alzó en el aire como si no pesara nada.
Broly intentó liberar su energía en un último intento de zafarse, pero antes de que pudiera hacer algo, Goku giró sobre sí mismo y lo lanzó con brutalidad contra el suelo, generando una explosión que sacudió todo el campo de batalla. Sin perder tiempo, apareció al lado de Broly antes de que pudiera levantarse y le incrustó su rodilla en el estómago con tanta fuerza que el aire abandonó los pulmones del guerrero legendario. Broly abrió la boca, tratando de respirar, pero Goku no le permitió recuperarse. Le sujetó la cabeza y lo arrastró por el suelo a una velocidad imposible, estrellándolo contra rocas, edificios en ruinas y el suelo mismo, hasta levantar una nube de polvo densa que oscureció la zona. Cuando la nube se disipó, Broly estaba en el suelo, jadeando, su cuerpo temblando por el dolor y el agotamiento. Pero Goku no había terminado. Apareció sobre él, mirándolo sin emoción. Sus ojos plateados reflejaban una decisión inquebrantable. Levantó su mano derecha, cargando un orbe de energía plateada que iluminó todo el lugar. Broly intentó moverse, pero su cuerpo ya no respondía. No tenía fuerzas para seguir. Todos los guerreros observaban en completo silencio. Nadie podía creerlo. Broly, el monstruo de poder descomunal, estaba siendo completamente dominado, torturado sin piedad por Goku. Broly se levantaría y le diría buen calentamiento Kakaroto, pero tu final está sellado demostrando una sonrisa a pesar de su cuerpo estar brutalmente dañado. En ese momento Broly gritó algo aterrador, pasaba algo que nadie esperaba, la tierra empezó a colapsar ante el poder abismal de Broly, el mundo se sacudía, guerreros se arrodillaban ante su poder. El grito de Broly resonó como un rugido primitivo, sacudiendo el mundo entero. La tierra se resquebrajó, el cielo se oscureció y el aire vibró con una energía abrumadora. Un aura colosal, más densa que cualquier ki jamás visto, explotó desde su cuerpo, creando una tormenta de energía que obligó a todos a retroceder. Los guerreros sintieron el peso de su poder aplastándolos. Sus rodillas cedieron, su respiración se volvió pesada y el miedo se instaló en sus corazones. Incluso Goku de Dragon Ball Super, en su estado de Ultra Instinto, quedó completamente paralizado ante lo que estaba presenciando. Para horror de todos, Broly había alcanzado lo imposible. El Super Saiyajin 5. Su cuerpo había cambiado drásticamente. Su cabello, ahora aún más largo y alborotado, se tornó de un plateado opaco, como el reflejo de la luna en el agua oscura. Su musculatura se expandió aún más, sus ojos se volvieron completamente blancos, sin pupilas, y su piel adquirió un tono más pálido, debido a la inmensa energía contenida en su ser. Las llamas de su aura ardían como una tormenta de caos, envolviéndolo en un fuego de energía dorada y blanca. Cada respiro suyo parecía provocar temblores en el planeta, y el cielo comenzó a desgarrarse con grietas de energía oscura, como si la misma realidad estuviera siendo afectada por su poder. Goku no podía creerlo. Su instinto le gritaba que estaba frente a algo que superaba toda lógica, algo que nunca debió existir. Broly bajó la mirada hacia Goku con una expresión vacía, carente de cualquier rastro de razón. Ya no era un guerrero, ni siquiera un ser consciente. Era la encarnación misma de la destrucción. Y entonces, con un solo paso, el verdadero infierno comenzó. Al dar el paso, el cuerpo de Goku empezó a temblar, pues el ki de Broly era un ki infinito que parecía ser insuperable. En ese instante Broly atacó y pasaría algo impactante. Solo se escuchó un devastador impacto. El puño de Broly chocó contra el rostro de Goku con una fuerza inconcebible, distorsionando el aire a su alrededor y desatando una explosión de energía que hizo temblar todo el planeta. Goku salió disparado, atravesando montañas y dejando una estela de destrucción en su camino, diciéndole que ahora le devolvería la mano. Por primera vez desde que despertó el Ultra Instinto, Goku no pudo reaccionar a tiempo. Su cuerpo, que antes se movía instintivamente para esquivar cualquier ataque, simplemente no fue capaz de anticipar la brutalidad de Broly. Broly, con su nuevo poder desbordante, no perdió tiempo. Antes de que Goku pudiera reaccionar, apareció frente a él en un instante y lo tomó del cuello, elevándolo en el aire como si fuera un simple muñeco. Los ojos de Broly, vacíos de toda razón, reflejaban solo instinto asesino. Con un grito feroz, lanzó a Goku contra el suelo con tanta violencia que una onda de choque recorrió todo el planeta. El suelo se resquebrajó en un radio de kilómetros, los mares comenzaron a alzarse y la atmósfera misma parecía doblarse ante la energía del Super Saiyajin 5. Goku de Dragon Ball Z miró la escena con incredulidad. Hasta ese momento, él era el único que había alcanzado el Super Saiyajin 5, un poder que solo había sido posible gracias a la absorción de las esferas del dragón.
Pero ahora, frente a él, Broly había roto toda lógica y alcanzado ese nivel por pura fuerza bruta y sed de batalla. El Goku de Dragon Ball Super apenas podía reaccionar, siendo brutalmente castigado por Broly. Cada golpe estremecía el planeta y parecía desgarrar el propio espacio. No había tiempo para dudar. Sin decir más, Goku de Af encendió su propio ki dorado y plateado. Goku de Dragon Ball Super, aún recuperándose de la brutal paliza de Broly, comprendió rápidamente que no tenía oportunidad contra semejante monstruo. Miró a su contraparte de Dragon Ball AF y supo que él era el único capaz de hacerle frente en ese momento. Sin perder más tiempo, se alejó del combate de los Super Saiyajin 5 y se dirigió a la batalla de Vegeta. Al llegar, encontró a Vegeta en su forma de Super Saiyajin 4 luchando ferozmente contra Nappa y Raditz. A pesar de su poder, la combinación de ambos oponentes le estaba costando más de lo esperado. Goku apareció de repente con una velocidad asombrosa, impactando a Nappa con un fuerte golpe en el abdomen, haciéndolo escupir sangre. Raditz intentó contraatacar, pero Goku lo esquivó con facilidad y le respondió con un rodillazo en el rostro que lo mandó a volar. Vegeta gruñó, molesto por la interferencia, pero sin perder la oportunidad, cargó un Big Bang y lo lanzó directo a Nappa, atravesándolo por completo y acabando con él. Raditz, aún malherido, trató de levantarse, pero Goku y Vegeta lo golpearon al mismo tiempo con una ráfaga de energía, eliminándolo de la batalla definitivamente. Vegeta cruzó los brazos y miró a Goku con su típica expresión arrogante. Podía hacerlo solo, pero gracias por la ayuda, dijo con un tono seco. Goku de Dragon Ball Super sonrió. Lo sé, Vegeta. Pero siempre es más rápido cuando trabajamos juntos. Ambos voltearon su mirada hacia la verdadera amenaza, Broly y Goku de Dragon Ball AF. La batalla aún estaba lejos de terminar. La batalla entre Bardock y Gohan había sido feroz, con ambos guerreros llevándose al límite. Cada golpe resonaba como un estruendo en el campo de batalla, y aunque Gohan tenía una fuerza impresionante, la experiencia de Bardock en combate terminó marcando la diferencia. Con un último y demoledor impacto, Bardock derribó a Gohan, quien cayó de rodillas, jadeando y con el cuerpo lleno de heridas. Bardock, también severamente lastimado, se sostuvo en pie con dificultad, respirando pesadamente. Miró a Gohan con una expresión de respeto, algo que no mostraba a menudo. A diferencia de Gotenks, Gohan no había sido arrogante ni engreído en la batalla. No subestimó a su oponente ni intentó burlarse de él. Había peleado con honor y determinación, sin recurrir a la soberbia. Bardock se acercó lentamente, levantó su puño por un momento, como si estuviera a punto de dar el golpe final, pero luego bajó la mano. No eres como el otro mocoso. Peleaste bien, dijo con un tono seco, pero con cierto respeto en su mirada. Sin decir más, Bardock se dio la vuelta y dejó a Gohan tendido en el suelo, dándole la oportunidad de recuperarse. Para el Saiyajin veterano, Gohan se había ganado el derecho a vivir. Mientras tanto, la batalla entre los dos Gokus y Broly continuaba estremeciendo el campo de batalla. Gohan, aún en el suelo, respiraba con dificultad mientras observaba la espalda de Bardock alejarse. A pesar del dolor de la batalla, una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Por un momento, pensó en lo irónico que era todo. Bardock, técnicamente su abuelo, el guerrero frío y despiadado, le había perdonado la vida. No por lástima, sino por respeto. No es tan malo después de todo, murmuró Gohan para sí mismo, sintiendo una extraña sensación de orgullo en su interior. Gohan, con su cuerpo al límite, sintió como la energía lo abandonaba. Apenas pudo dar un paso antes de que su visión se tornara borrosa. Sus piernas flaquearon y, sin poder resistirse más, cayó de rodillas al suelo. Un segundo después, su cuerpo se desplomó por completo, quedando inconsciente debido al agotamiento y las heridas de la brutal batalla contra Bardock. Goku de Af y Broly seguían intercambiando golpes devastadores en sus formas de Super Saiyajin 5. La brutalidad de la pelea era inimaginable, dos titanes desatando su poder sin restricciones, destruyendo todo a su paso. Cada impacto generaba ondas de choque que sacudían la tierra y partían el cielo. Broly, con su naturaleza salvaje, atacaba con una ferocidad insana, mientras que Goku de Af, con su experiencia en combate y control sobre el Super Saiyajin 5, contraatacaba con precisión. Pero la diferencia era clara. Broly parecía no tener límites, su ki era infinito y su resistencia era monstruosa. A pesar de los ataques más brutales de Goku de Af, Broly simplemente se recuperaba y respondía con una furia aún mayor. Mientras tanto, Goku de Dragon Ball Super y Vegeta observaban la batalla desde la distancia, conscientes de que esta pelea estaba más allá de su nivel actual.
La energía que emanaba de ambos guerreros era abrumadora, y el resultado de la batalla decidiría el destino de todos. Goku de Az comenzó a notar algo extraño en su cuerpo. Su vista se nublaba por momentos, como si manchas de oscuridad cubrieran su campo de visión. Parpadeó varias veces, intentando aclarar su vista, pero en cada parpadeo, el rostro de Broly se volvía más borroso. Ese instante de distracción fue suficiente para que Broly aprovechara. Con un rugido bestial, lanzó un golpe demoledor que impactó de lleno en el abdomen de Goku, haciéndolo escupir sangre. Antes de que pudiera reaccionar, otro golpe lo estrelló contra el suelo, creando un cráter masivo. Goku intentó levantarse, pero su visión seguía fallando. No podía entender qué le estaba sucediendo, su cuerpo estaba comenzando a fallar en plena batalla, y Broly no le daría tregua. Desde la distancia, Vegeta, Goku de Dragon Ball Super y los demás notaron la anomalía. Goku Az no estaba peleando como antes, algo lo estaba afectando, y si no lograba controlarlo pronto, Broly lo destruiría sin piedad. Goku Az se levantaría extremadamente adolorido viendo cómo estaba Broly por darle un puñetazo, pero este a último segundo lo esquivó impulsándose dándole un golpe brutal con todo su poder que le permitía su cuerpo. El impacto resonó como un trueno en todo el campo de batalla. El puño de Goku de Az, envuelto en un aura dorada y plateada, se hundió en el rostro de Broly con una fuerza inimaginable. El guerrero legendario salió disparado hacia atrás, arrasando el suelo con su cuerpo. Por un instante, todos quedaron en silencio. Nadie había logrado hacerle daño real a Broly en esa forma, pero ahí estaba una delgada línea de sangre recorriendo su boca. Broly, al notar esto, llevó su mano a su rostro y observó el líquido escarlata con una mezcla de sorpresa y rabia. Su respiración se volvió más agitada, su ki comenzó a desbordarse aún más, y sus músculos se tensaron con una furia incontrolable. Miró a Goku con ojos llenos de una ira asesina, como si ese golpe hubiera sido la mayor ofensa de su vida. El cielo tembló ante la magnitud del poder desatado. Goku de Az, con su cuerpo destrozado y aún sintiendo las secuelas de los golpes de Broly, reunió todas sus fuerzas para lanzar un último ataque. Con un rugido de dolor y determinación, levantó las manos, reuniendo toda su energía en el ataque que había perfeccionado a lo largo de su vida. El Kamehameha más poderoso que jamás había creado. Broly, sin ninguna intención de detenerse, se lanzó hacia Goku con furia absoluta. El terreno se desintegraba bajo su poder mientras su ataque avanzaba. Sin embargo, justo en el momento crítico, Goku de Az se teletransportó detrás de Broly, su cuerpo moviéndose a una velocidad indescriptible. El Kamehameha de Goku, envuelto en una brillante explosión de energía, se estrelló de lleno contra Broly. El golpe fue tan devastador que el impacto resonó como una explosión cósmica. El aire mismo se comprimió, y la tierra tembló con la fuerza del ataque. Broly, con su cuerpo envuelto en una brillante aura de energía, gritó de dolor mientras la luz cegadora lo envolvía por completo, levantando todo de polvo. Broly, con una expresión de furia inhumana, se levantó del suelo donde había sido golpeado por el Kamehameha de Goku de Az. A pesar del ataque devastador, su cuerpo parecía recuperarse rápidamente, como si estuviera alimentándose de su propia ira y poder. Con un movimiento brutal, extendió su mano hacia Goku, atrapándolo por el cuello. Goku de Az, aún respirando con dificultad, intentó reaccionar, pero Broly lo había apresado con una fuerza arrolladora. La presión sobre su cuello era insoportable, y a pesar de sus esfuerzos por liberarse, su cuerpo se rendía ante la increíble fuerza de su oponente. Sin previo aviso, Broly lanzó a Goku hacia donde estaban los demás guerreros observando la batalla. El cuerpo de Goku voló a través del aire como una muñeca de trapo, aterrizando de manera violenta frente a los demás, levantando una nube de polvo y escombros a su alrededor. Los guerreros, sorprendidos por la brutalidad de Broly, se quedaron en silencio, mirando a Goku, quien permanecía tirado en el suelo, claramente malherido. La tensión aumentó, ya que todos sabían que Broly no se detendría hasta que hubiera destruido a su oponente. Con una sonrisa macabra en el rostro, Broly se acercó lentamente a donde habría lanzado a Goku. Con una sonrisa macabra en el rostro, Broly avanzó hacia los guerreros que estaban observando la escena. Su mirada estaba fija en Goku de Az, pero al ver a Bardock, la confusión lo invadió. El parecido entre él y el otro Goku era innegable, y por un momento, pensó que estaba frente del otro Goku. Así Broly dirigiéndose a toda velocidad frente a un Bardock herido que solo lo miraba con asombro y temor dándose cuenta de las intenciones que tenía Broly. El puño de Broly descendió con una fuerza aterradora, dispuesto a acabar con Bardock de un solo golpe. Goku de Az, al ver lo que estaba por ocurrir, reunió todas sus fuerzas y voló a toda velocidad, pero su cuerpo herido no le permitió llegar a tiempo.
La impotencia se reflejaba en su rostro mientras veía cómo el brutal ataque de Broly estaba a punto de alcanzar a Bardock. Pero entonces, un destello plateado iluminó la escena. En un parpadeo, Bardock fue empujado fuera del camino, y en su lugar, Goku de Dragon Ball Super apareció, interceptando el ataque con su propio cuerpo. El impacto fue devastador. Broly sintió la resistencia de su golpe y, al mirar, vio cómo Goku de Dragon Ball Super caía al suelo, brutalmente herido, con sangre brotando de su boca. El silencio se apoderó del campo de batalla por un instante. Bardock, aún aturdido por lo que acababa de ocurrir, miró al guerrero que lo había salvado, sorprendido por la decisión de Goku de Dragon Ball Super de interponerse en su lugar. Goku de Af apretó los dientes con furia, sintiéndose impotente ante la escena, mientras Broly solo sonreía con satisfacción, disfrutando del sufrimiento de sus oponentes. La tensión en el aire era insoportable. Los guerreros observaban con angustia cómo Goku de Dragon Ball Super, ahora gravemente herido, intentaba ponerse de pie, pero su cuerpo temblaba por el impacto recibido. Broly, con su mirada asesina, se preparaba para lanzar otro ataque, decidido a acabar con cualquiera que se interpusiera en su camino. Broly apenas sintió el impacto en su espalda, pero giró con furia al notar la presencia de Vegeta en Super Saiyajin 4. Su expresión cambió de arrogancia a una mezcla de molestia e interés. Vegeta, con una mirada desafiante, se cruzó de brazos y sonrió con superioridad. No sé qué tipo de monstruo te crees, pero no me quedaré de brazos cruzados viendo cómo matas a todos insecto. Broly entrecerró los ojos y soltó una carcajada oscura antes de girarse completamente hacia Vegeta. Mientras tanto, Goku de Af estaba en el suelo, sintiendo una furia descomunal dentro de él. Vegeta dio un paso adelante, su ki estallando con un aura carmesí ardiente, demostrando que no pensaba retroceder. Si no puedes con este monstruo, Kakaroto, entonces lo haré yo. Goku de Af permanecía en el suelo, su cuerpo temblando no solo por el dolor, sino por la impotencia. No solo había sido humillado, era débil. No pudo proteger a los guerreros que amaba, a su familia, a sus amigos. Había entrenado toda su vida, alcanzado el Super Saiyajin 5, absorbido las esferas del dragón, y todo era inútil. Su visión se nublaba. No sabía si era por el cansancio extremo o por las cataratas que habían comenzado a afectarlo en medio de la batalla. Pero una sensación de ira ardía en su pecho. No era enojo contra Broly, sino contra sí mismo. Apretó los puños con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en su piel. Su respiración era errática. La voz de Vegeta resonaba en su cabeza. Si no puedes con este monstruo, Kakaroto, entonces lo haré yo. Sus músculos temblaron, su corazón latía con fuerza. No podía permitirlo. No otra vez. No perdería. Con un grito de furia, su ki comenzó a elevarse de nuevo, su aura dorada y plateada crepitando con un brillo inestable. Los ojos de Goku se tornaron completamente negros, como si la oscuridad misma hubiese consumido su mirada. Su cuerpo irradiaba un poder descomunal, su aura crepitaba con una intensidad nunca antes vista, una mezcla de dorado y un negro profundo que se mezclaban como llamas vivientes. Broly, por primera vez en toda la batalla, sintió algo extraño. Una sensación desconocida, un leve instinto de precaución. Pero no tuvo tiempo de reaccionar. Goku se lanzó contra él con una velocidad aterradora, impactándolo con un golpe brutal en el rostro, obligando a Broly a retroceder varios metros. Sin darle tiempo para reaccionar, Goku apareció detrás de él, hundiendo su rodilla en la columna del coloso Saiyajin. El mundo temblaba con cada impacto. Cada golpe de Goku era más feroz, más letal. No era solo fuerza bruta, era precisión, rabia contenida y una furia que jamás había sentido antes. Broly intentó contraatacar con un puñetazo, pero Goku lo esquivó con facilidad, sujetándole el brazo y lanzándolo con un giro devastador contra el suelo, haciendo que el terreno se quebrara en 1000 pedazos. Los guerreros observaban con asombro. Algo en Goku había cambiado, y nadie podía predecir hasta dónde llegaría ese poder. Goku de Af, tras ese breve pero intenso estallido de poder, sintió su cuerpo estremecerse. Su respiración era errática, sus músculos temblaban y su visión comenzaba a nublarse nuevamente. El aura oscura que lo envolvía se disipó de golpe, como si nunca hubiese existido. Sus ojos volvieron a la normalidad, pero el agotamiento lo golpeó con una brutalidad abrumadora. Sin poder sostenerse en pie, cayó de rodillas y luego al suelo, jadeando pesadamente. Había alcanzado un nivel de poder desconocido, pero su cuerpo aún no estaba listo para soportarlo. Broly, aún de pie, lo observó con una mezcla de sorpresa e ira. Sabía que ese ataque había sido diferente a todo lo que había enfrentado antes.
Apretó los puños con fuerza, relamiéndose los labios con una sonrisa salvaje. Mientras tanto, Goku de Dragon Ball Super, gravemente herido por el ataque de Broly, apenas podía moverse. Sin embargo, al escuchar las palabras de Bardock, abrió los ojos con esfuerzo, viendo a su padre postrado en el suelo. Bardock, con la mirada perdida en el cielo, entendía por fin la verdad. Durante años, había alimentado un odio sin sentido, dejándose consumir por la sed de venganza y destrucción. Pero al ver la determinación de su hijo, al sentir la calidez del sacrificio, supo que había cometido un error. «Lo siento», susurró Bardock con voz débil. «Me convertí en lo que más odiaba, me convertí en Freezer. El infierno me corrompió, no podía quitarme este odio de ninguna manera y solo pensaba en destruir como aquel miserable sirviente de Freezer». Goku de Dragon Ball Super sonrió con dificultad, cerrando los ojos un momento. «Nunca es tarde para cambiar», respondió con un hilo de voz. Bardock soltó una leve risa. Había pasado toda su existencia luchando contra su destino, pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, se sentía en paz. Goku de Dragon Ball Super, tambaleante y con el cuerpo destrozado, no podía permitir que Broly acabara con su contraparte. Apretando los puños, encendió su ki una vez más, forzando su agotado cuerpo a moverse. Mientras tanto, Bardock, tirado en el suelo, sentía su conciencia nublarse. Su vida, sus batallas, sus errores, todo pasaba ante sus ojos como un torbellino de recuerdos. Durante años, había vivido con odio, buscando venganza, destruyendo sin razón. Ahora lo entendía. Él era exactamente lo que despreciaba. Apretó los dientes, con furia contra sí mismo. No quería que su destino estuviera sellado en el infierno. No quería ser recordado como otro monstruo sin sentido. Reuniendo las últimas fuerzas de su cuerpo, Bardock rugió con determinación y se lanzó al combate. Con un grito de guerra, su aura ardió con intensidad mientras se precipitaba contra Broly, golpeándolo con todas sus fuerzas. En ese instante, no luchaba por venganza ni por odio, luchaba por cambiar su destino. Broly, con una mirada de furia descontrolada, continuaba torturando a Goku de Az, golpeándolo sin piedad contra el suelo y lanzándolo al aire solo para recibirlo con brutales impactos que hacían crujir sus huesos. Pero cuando Goku de Dragon Ball Super y Bardock se lanzaron al ataque, algo dentro de Broly estalló. Su rostro se transformó en una máscara de ira pura. Ver a Bardock traicionarlo, después de haber estado de su lado en el caos y la destrucción, lo enfureció como nunca antes. Broly, con los ojos inyectados en sangre. Su ki explotó con tal intensidad que el suelo bajo sus pies se desintegró. Con un movimiento brutal, lanzó a Goku de Az contra el suelo una vez más y, sin perder tiempo, se giró hacia Bardock y Goku de Super, su poder aumentando de forma aterradora. No era solo rabia, ahora había una traición. Vegeta, con una mirada seria y decidida, se posicionó junto a Goku de Dragon Ball Super, Goku de Az y Bardock. Sabía que esta era su única oportunidad de derrotar a Broly. No importaban las diferencias ni el orgullo, solo la batalla que decidiría el destino de todos. Con un grito de guerra, todos los guerreros se lanzaron al ataque. El cielo se oscureció, y el suelo tembló ante el choque de sus fuerzas. Puños impactaban contra cuerpos, explosiones iluminaban la batalla, y la energía de cada guerrero sacudía el campo de batalla. Ráfagas de ki surcaban el aire, destruyendo montañas y evaporando océanos a lo lejos. Broly, aunque increíblemente poderoso, comenzaba a verse presionado. Sus gruñidos de furia retumbaban como truenos mientras bloqueaba, esquivaba y contrarrestaba los ataques que lo rodeaban. Pero los golpes se acumulaban. Vegeta, en Super Saiyajin 4, aterrizaba impactos devastadores. Goku de Super, aún herido, usaba su velocidad y técnicas para atacar puntos clave. Bardock, con todo su espíritu de combate, se lanzaba con una agresividad implacable. Y Goku de Az, a pesar de su estado, descargaba su poder con una ferocidad inquebrantable. Las nubes giraban sobre ellos, y relámpagos caían alrededor como si el mismo universo reaccionara al colosal enfrentamiento. A pesar de su inmenso poder, Broly estaba siendo arrinconado. La batalla estaba alcanzando su clímax, y el destino de todos estaba en juego. Goku era el que estaba más débil en la batalla, apenas se podría mover y Broly lo notaría, y este con todo su poder cargaría una esfera de poder mortal hacia Goku de Az. Goku de Az abrió los ojos con horror al ver la gigantesca esfera de energía de Broly venir directo hacia él. Su cuerpo apenas respondía, estaba al límite, sin fuerzas para reaccionar. Pero, en el último instante, una silueta se interpuso entre él y la muerte inminente. Era Bardock. El impacto fue devastador. La explosión iluminó el campo de batalla con un resplandor cegador.
La piel de Bardock comenzó a desintegrarse, su armadura se despedazó y su cuerpo quedó carbonizado mientras una sonrisa de paz se dibujaba en su rostro. Por primera vez en su vida, había tomado una decisión sin estar impulsado por el odio ni la violencia. Se sacrificaba no como un guerrero Saiyajin sediento de batalla, sino como un hombre que finalmente entendió el significado de la vida. En sus últimos instantes, Bardock elevó su mano y transmitió toda su energía restante a Goku de Dragon Ball Super. Su esencia, su determinación y su voluntad quedaron impregnadas en el cuerpo de Goku. El guerrero sintió el inmenso poder fluir en su interior, su ki explotó en un resplandor plateado y dorado al mismo tiempo. El sacrificio de Bardock no fue en vano. Broly ahora tenía frente a él a un Goku diferente, uno que llevaba consigo el legado de un guerrero que, al final de su vida, encontró la verdadera razón para pelear. Luego de eso Goku de Dragon Ball Super tendría algo que este nunca volvió a creer tener, siendo que creció su cola y en ese momento sintió un impulso de poder alcanzando el Ultra Instinto completo. Los puños de Goku de Dragon Ball Super temblaban, pero no de agotamiento, sino de ira. Nunca antes había sentido un odio tan profundo. Durante toda su vida, intentó ver lo mejor en sus enemigos. Trató de redimir a muchos, creyendo que incluso los más crueles podían cambiar, pero Broly era diferente. Este monstruo no tenía redención. No había un alma perdida en su interior, no existía un guerrero confundido buscando su camino. Era un ser de pura destrucción, un psicópata que solo encontraba placer en el caos. No importaba cuánto lo intentara, Goku no podía empatizar con él. Su mirada se endureció. Ya no había compasión en sus ojos. Broly no merecía su perdón. El aire a su alrededor comenzó a distorsionarse. La energía de Bardock aún ardía en su interior, mezclándose con su propio poder. El suelo se resquebrajó bajo sus pies, mientras su ki se elevaba a niveles inimaginables. Por primera vez en su vida, Goku dejó de contenerse. Esta vez, no iba a detenerse hasta que Broly desapareciera. Goku de Af apenas podía mantenerse consciente, su cuerpo destrozado por la brutal batalla. Sin embargo, sus ojos seguían firmemente posados en su contraparte. Por primera vez, lo comprendió de verdad. Siempre pensó que Goku de Dragon Ball Super era ingenuo, que su deseo de salvar a los enemigos era una debilidad. Pero ahora lo veía de otra forma. No era debilidad, era una fuerza que trascendía la batalla. Había logrado lo que él nunca pensó posible, cambiar a Bardock. Pero al mismo tiempo, algo lo inquietaba. Este Goku ya no era el mismo. Su mirada era diferente. El perdón que siempre ofrecía, ya no estaba ahí. Lo que había en su rostro no era la determinación de un guerrero, sino la ira de un hombre que finalmente había perdido la fe. Broly rugía de furia, lanzando ataques descontrolados, pero ya no servía de nada. Goku de Dragon Ball Super, consumido por la ira y el deseo de venganza, esquivaba cada golpe con una precisión escalofriante. Por cada intento de Broly, Goku respondía con un ataque aún más devastador. Su ki plateado ardía con un resplandor aterrador mientras golpeaba a Broly con una brutalidad nunca antes vista. Un puñetazo en el estómago lo hacía escupir sangre, una patada en la cara lo lanzaba contra el suelo con una explosión sísmica, y un Kamehameha a quemarropa lo hacía gritar de dolor. No era solo una pelea. Era una masacre. Cada golpe era impulsado por el sacrificio de Bardock, por la destrucción que Broly había causado, por el odio que Goku había intentado reprimir toda su vida. Pero esta vez, no podía contenerlo. Broly, por primera vez en su existencia, estaba siendo superado. Y por primera vez, sintió miedo. Broly con temor vería cómo este era superior, pero aún tenía una carta, el ki infernal. El cuerpo de Broly comenzó a irradiar un aura oscura y caótica, su ki infernal corrompía el espacio a su alrededor, distorsionando la realidad misma. Su musculatura se expandió aún más, y su mirada se tornó completamente desquiciada. Goku de Dragon Ball Super retrocedió ligeramente, sintiendo el peso de ese poder monstruoso. No era solo un incremento de fuerza, era algo mucho peor. Un poder impuro, destructivo y sin control, algo que no pertenecía a este mundo. La tierra comenzó a temblar violentamente, grietas de energía oscura se abrieron en el suelo, devorando todo a su paso. Goku entendió que si no detenía a Broly pronto, el planeta entero sería reducido a polvo. Sin dudarlo, en un destello plateado, se teletransportó junto con Broly al espacio. Ahora, sin restricciones ni miedo por dañar a inocentes, el verdadero enfrentamiento comenzaría. Las estrellas fueron testigos del choque de dos fuerzas colosales. Cada golpe estremecía el vacío del universo, generando ondas de choque que viajaban a través del cosmos.
Broly, consumido por el ki infernal, lanzaba ataques devastadores mientras Goku, con su ultra instinto, esquivaba y contraatacaba con precisión letal. El destino del universo dependía de esta batalla. Goku seguía golpeando con furia descontrolada, lo cual esto le estaba haciendo poco a perder el ultra instinto por tener su mente en un estado de estrés. Y sus ataques no tenían la precisión necesaria para acabar con Broly de una vez por todas. Su odio nublaba su juicio, convirtiendo su combate en una tortura prolongada en lugar de una victoria definitiva. Broly, con su ki infernal en constante expansión, comenzó a adaptarse a la velocidad y los patrones de Goku. Ahora no solo resistía los ataques, sino que empezaba a esquivarlos con una sonrisa maníaca. Su cuerpo regeneraba el daño casi al instante, su energía parecía no tener límites. Goku, jadeando, se dio cuenta de su error. Su enojo lo estaba volviendo descuidado, y Broly estaba aprovechando cada segundo para fortalecerse aún más. Si seguía así, la batalla se tornaría imposible de ganar. En ese instante, Broly lanzó un rugido ensordecedor, desatando una explosión de ki infernal que sacudió el espacio mismo, obligando a Goku a retroceder. Este calmaría su mente y su cuerpo. Goku, sabiendo que no hay nada más que perder, haría lo imposible. Se escucharía un grito que sería la última esperanza, gritando Kaioken combinando el ultra instinto. Broly se lanzó con un rugido salvaje, pero esta vez, Goku desapareció en un destello de velocidad. Antes de que Broly pudiera reaccionar, sintió un impacto devastador en su abdomen, doblándolo por la mitad. Un segundo golpe lo elevó en el aire y, antes de que pudiera estabilizarse, Goku apareció detrás de él con una patada brutal que lo lanzó a través del vacío del espacio como un meteoro descontrolado. Cada golpe de Goku ahora era preciso, letal y demoledor. Ya no estaba luchando con odio, sino con determinación pura. Broly, por primera vez, gritó de dolor y desesperación. Su ki infernal comenzaba a disiparse, su poder, a tambalearse. Pero Goku no se detendría. Ahora era el momento de terminar esta batalla de una vez por todas. Este golpearía a Broly de un puñetazo animal que destrozó la mitad del rostro de Broly con un golpe bestial. La mandíbula inferior del Saiyajin legendario se arrancó por completo, saliendo despedida en medio de una explosión de sangre oscura que flotaba en el espacio. Broly lanzó un grito desgarrador, aunque su voz quedó ahogada por la falta de su mandíbula. Su cuerpo temblaba, pero su instinto de lucha no lo dejaba caer. Goku no mostró piedad. En un parpadeo, apareció encima de Broly y lo azotó con un golpe descendente que lo hizo chocar violentamente contra un asteroide, pulverizándolo en 1000 pedazos. El cuerpo de Broly flotaba, destrozado, ensangrentado, apenas con vida. Goku sostuvo firmemente a Broly del cuello, su agarre se volvió más fuerte con cada segundo. Los huesos comenzaron a crujir bajo la presión de su furia desatada. Los ojos de Broly estaban llenos de terror, algo que jamás había sentido en su vida. Su cuerpo, que alguna vez pareció imparable, ahora se retorcía en la impotencia. Un sonido seco resonó en el vacío del espacio. El cuello de Broly se partió en un ángulo antinatural. Su respiración se volvió entrecortada, apenas un susurro moribundo. Goku lo miró con puro desprecio. Goku, con su mano aún temblando por la rabia, miró el cuerpo casi inerte de Broly. La respiración del Saiyajin legendario era un eco débil en el vacío del espacio. Pero no podía dejar que siguiera existiendo. No después de todo el sufrimiento que causó. Cerró los ojos por un instante y tomó aire. Volvió en sí. No se trataba de venganza. Se trataba de justicia. Goku extendió ambas manos hacia atrás, canalizando toda su energía en un solo punto. Su cuerpo brillaba con un fulgor plateado, mezclado con un resplandor rojizo del Kaioken. El poder en su interior se elevó a un nivel jamás alcanzado. Una avalancha de energía arrolladora salió de sus manos, iluminando el espacio con un fulgor descomunal. El ataque impactó directamente en Broly, atravesándolo sin resistencia. Broly gritó, un sonido inhumano que se perdió entre la inmensidad del cosmos. Su cuerpo se desintegró lentamente, carbonizándose hasta que no quedó absolutamente nada. Cuando la luz del ataque finalmente se disipó, todo estaba en silencio. Broly fue erradicado para siempre. Goku Super después de tal brutal desgaste caería cayendo en la infinidad del cosmos, pero Vegeta en su Super Saiyajin 4 actuó rápido tomándolo y felicitándolo, mientras Goku solo quedaría desmayado por el brutal desgaste de su poder. El príncipe de los Saiyajin miró a su alrededor. El caos, la destrucción, las cicatrices de la batalla eran evidentes. Apretó los dientes, sintiendo un respeto silencioso por su eterno rival.
Goku de Dragon Ball AF se levantó con esfuerzo, apoyándose en una roca cercana mientras veía a Vegeta llegar con Goku de Dragon Ball Super en sus brazos. Un suspiro de alivio salió de sus labios al ver a su contraparte despertar, aunque su cuerpo estuviera destrozado por el desgaste de la batalla. El dolor era insoportable, pero no lo suficiente como para aplastar su voluntad. Cuando Goku Super despertó, sus ojos brillaron débilmente, pero su sonrisa apareció, aunque algo exhausto. Gracias, Vegeta, susurró, su respiración entrecortada por el dolor. Vegeta, a pesar de ser el príncipe arrogante de los Saiyajin, dejó escapar un resoplido, dejando caer a Goku suavemente sobre el suelo. No dijo una palabra, pero el gesto era claro. Felicidades, Kakaroto. Goku apenas pudiendo levantarse, miró a su contraparte con una sonrisa débil pero sincera. Lo lograste, Goku, has hecho algo increíble. Dijo, mientras el dolor recorría su cuerpo, cada músculo pidiendo descanso. Goku de Super lo miró con una expresión fatigada, pero sus ojos reflejaban comprensión. Goku reflexionaría en silencio sobre todo lo que había pasado. Era obvio que Bardock, a pesar de sus errores y su pasado oscuro, había encontrado algo en él mismo. Una segunda oportunidad, un cambio. Goku lo había hecho ver que incluso los guerreros más endurecidos podían encontrar redención. Me hiciste ver algo que había perdido. Esa segunda oportunidad. Todos cometemos errores, pero cada día es una nueva oportunidad para ser mejor, diciéndole a Goku de Super. Mientras todos celebrarían la victoria con un toque amargo pues, el sacrificio de Bardock quedaría grabado en la historia como un recordatorio de que, incluso los más oscuros, tienen la oportunidad de encontrar la luz. Bardock, al final, había encontrado su redención, aún después de la muerte. Gracias a los nuevos miembros del canal por unirse, su apoyo significa muchísimo y ayuda a que este canal siga creciendo. Este canal no sería nada sin su apoyo.